según vayamos avanzando. Vamos a considerar el capítulo 20 de Génesis y lo voy a leer primero, no es muy largo y luego lo vamos a considerar despacito, verso a verso. Dice así el capítulo, voy a leer la NTV, dice así el capítulo 20 de Génesis. Abraham se trasladó hacia el sur, al Negev, y vivió un tiempo entre Cades y Sur. Luego siguió hasta Gerar. Mientras vivía allí como extranjero, Abraham presentó a su esposa Sara diciendo: ella es mi hermana. Entonces el rey Abimelech de Gerar mandó llamar a Sara e hizo que la trajeran ante él a su palacio. Esa noche Dios se le apareció a Abimelech en un sueño y le dijo: eres hombre muerto, porque esa mujer que has tomado ya está casada. Sin embargo, Abimelech todavía no había dormido con ella, así que dijo: Señor, ¿destruirás a una nación inocente? ¿Acaso no me dijo Abraham, ella es mi hermana? Y ella misma dijo: sí, él es mi hermano. Yo he actuado con total inocencia, mis manos están limpias. En el sueño, Dios respondió: sí, yo sé que tú eres inocente, pero por eso no permití que pecaras contra mí, ni dejé que la tocaras. Ahora devuelve la mujer a su esposo, y él orará por ti, porque es profeta. Entonces vivirás, pero si no la devuelves, puedes estar seguro de que tú y todo tu pueblo morirán. A la mañana siguiente, Abimelech se levantó temprano y enseguida reunió a todos sus siervos. Cuando les dijo a sus hombres lo que había ocurrido, ellos quedaron aterrados. Entonces Abimelech mandó llamar a Abraham. ¿Qué nos has hecho?, le preguntó. ¿Qué delito he cometido para merecer un trato como este? ¿Qué nos haces? Que nos haces culpables a mí y a mi reino de este gran pecado. Nadie debería hacer jamás lo que tú has hecho. ¿Qué te llevó a cometer semejante acto? Abraham contestó: yo pensé, este es un lugar donde no hay temor de Dios. Ellos querrán tener a mi esposa y me matarán para conseguirla. Ella de verdad es mi hermana, pues ambos tenemos el mismo padre, aunque diferentes madres, y yo me casé con ella. Cuando Dios me llamó a abandonar la casa de mi padre y a viajar de lugar en lugar, le dije a ella: hazme un favor, por donde vayamos, dile a la gente que yo soy tu hermano. Entonces Abimelech tomó algunas de sus ovejas y cabras, ganado y también siervos y siervas, y entró y entregó todo a Abraham. Además, le devolvió a su esposa, Sara. Después Abimelech le dijo: revisa mis tierras y escoge cualquier lugar donde te gustaría vivir. Y le dijo a Sara: mira, le entrego a tu hermano 1000 piezas de plata en presencia de todos estos testigos para compensarte por cualquier daño que pudiera haberte causado. Esto resolverá todo reclamo contra mí y tu reputación quedará limpia. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, a su esposa y a sus siervas para que pudieran tener hijos, pues el Señor había hecho que todas las mujeres quedaran estériles debido a lo que pasó con Sara, la esposa de Abraham. Bueno, que el Señor nos bendiga, ¿verdad?, con su palabra. No sé si alguna vez te ha pasado a ti y te has visto luchando con algo que es recurrente y que te impide hacer lo que realmente sabes que es correcto. Es algo que reiteradamente en tu vida pues te limita, como veíamos ayer con Nick Vujicic. Es decir, él dice que había que vivir sin límites, pero a veces, y no sé si te ha pasado a ti, a veces tú sabes qué es lo que tienes que hacer, sabes qué es lo que conviene, sabes cuál es la perfecta voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, y hay algo que te limita, que te frena, ¿verdad? ¿Cuál es el peligro? Cuando esto se hace recurrente, que estás intentando hacer lo que sabes que debes hacer y una y otra vez caes y tropiezas en la misma piedra. Eso me pasa a mí. Bueno, si te pasa eso, tampoco te eches las manos a la cabeza, porque vamos a ver cuál es la solución. Pero fíjate que Abraham también había dicho ya con anterioridad
que Sara era su hermana, era una media verdad, una media mentira, y ahora vuelve a hacerlo. Esto es algo que vemos que es recurrente, ¿verdad? Eso en el padre de la fe, Abraham. O sea que cuando a nosotros nos acontece algo así, podemos pensar que es que estamos en lucha. Ahora, ¿cuál es el peligro de eso, verdad? Cuando ves que tropiezas, caes, que no puedes, qué lucha, ¿verdad? Tan inmensa. Bueno, el peligro es abandonar. Porque si abandonas en tu intento de hacer lo que sabes que es bueno, que conviene, vas a dedicar todos tus esfuerzos a cosas que no tienen un valor eterno. Es decir, vas a volcar todo lo que Dios te ha dado, todo tu potencial, en algo que no trae gloria a tu vida. Esto es tremendo, ¿verdad? Hay pocas cosas que sean tan limitantes como el miedo. Vemos aquí la explicación que da Abraham. Dice, bueno, yo llegué a un sitio donde pensé que no había temor de Dios. Ahora estamos constantemente, ¿verdad? No sé si vosotros oís las noticias como yo, porque alguna te llega, ¿verdad? Y la verdad es que las situaciones son inquietantes, ¿no? Bueno, temor de aquí, de allá, peligro de una cosa, de otra. A veces los miedos tienen un fundamento, o sea, es decir, podemos tener miedo cuando vemos, si yo entro en un sitio y hay un león o hay un oso, lo normal es que tenga miedo, ¿no? Y me trate de esconder. Pero muchos de estos miedos no son fundados, son infundados. Son simplemente miedos que van llegando de que yo pienso que me pueden ocurrir. Incluso llego a ver enemigos donde no hay enemigos. Gente que no me ha hecho nada, pero pienso que me pueden hacer. No estoy hablando de que no seamos precavidos, no estoy hablando de que no seamos prudentes, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de esos miedos que no tienen ningún fundamento y que me impiden hacer lo que sé que debo hacer. A veces son noticias, pero otras veces son simples sospechas que yo tengo y que me limitan, me frenan, me paralizan. ¿Podré hacerlo? Cuando estábamos hablando del local, el otro día un joven me decía, bueno, uy Andrés, madre mía, vamos a tener que hacer, vamos a... Le decía yo, claro. Todo esto requiere un esfuerzo, requiere un compromiso, ¿no? Por eso la predicación de hoy yo la titulo Haz tu parte. ¿Pero por qué tengo que hacer mi parte? Porque la parte de Dios ya la hizo, la sigue haciendo y la seguirá haciendo. Él es fiel. Dios había llamado a Abraham, lo había sacado de su tierra, lo había sacado de aquel entorno pagano. Recordémoslo que donde vivía Abraham en Ur era un entorno pagano. Tampoco conocían a Dios hasta que Dios no se le revela a él. Por eso he dicho antes que nosotros no conocemos nada de Dios si Él no nos lo revela. Y efectivamente podemos verlo en la naturaleza, podemos ver su creación, podemos ver tantas cosas, pero personalmente conocerlo como Dios, si Él no nos lo revela, no es posible. Entonces Dios lo llama, Dios le hace unas promesas que son tremendas. Dice, el que te bendice yo lo bendeciré, al que te maldiga yo lo maldeciré. Y empieza a caminar Abraham, sale de su casa, sale de su tierra. ¿Pero qué está pasando en la vida de Abraham? Abraham está siendo transformado. ¿Pero transformado en qué? En conocer cada vez más a ese Dios, ¿no? ¿Quién es Dios? Y nosotros también, el Señor nos ha sacado de un entorno pagano, de un entorno donde no se contempla a Dios ni se considera. ¿Y qué está pasando en tu vida? En tu vida está pasando que tú estás avanzando, estás conociendo cada vez más a ese Dios, pero personalmente, por lo que va ocurriendo en tu vida. Y cuando nosotros buscamos su ayuda, cuando nosotros buscamos conocerle más, Él se va manifestando y se va revelando a nosotros. A veces, y es triste, ¿verdad? Hay personas que dicen, bueno, como decía ayer Nick en la conferencia, decía, bueno, yo pedí a Dios un milagro, que me salgan los brazos y me salgan las piernas. No, el milagro es que yo camino contigo. El milagro no es que te salgan brazos y piernas, el milagro es que yo camino contigo. Y a veces muchas personas dicen, bueno, pues si hay un milagro yo creeré en Dios. No, los milagros no salvan, de verdad. Los milagros no salvan.
Jesús hizo muchos milagros, pero muy poquitos lo siguieron. Muy poquitos lo recibieron como el Cristo, como el Mesías, como el Redentor. Los milagros no son garantía. Lo que salva es la fe en Él. Y esto es muy importante, ¿verdad? Esto es muy importante. Hay otra debilidad, hay otro límite en nuestra vida que son nuestras debilidades. Yo seguramente que cuando nosotros nos planteamos, o el Señor nos plantea un reto, te viene a la mente y dices, pero es que yo soy débil, yo seré capaz de hacer esto, seré capaz de estar a la altura, pero ¿cuál es la solución? El mismo Señor se lo dice a Pablo. Pablo le dice, mira, Señor, yo he orado varias veces para que quites de mí este aguijón de la carne, esto, ¿verdad? Que podía ser un dolor, una enfermedad, podía ser alguna cosa, algún tipo de debilidad, de limitación. Pero le dice el Señor muy claramente, mi gracia es todo lo que necesitas. Dice, porque mi poder actúa mejor en la debilidad. Fíjate, o sea que, aparte de que podamos tener miedo, cuando nosotros vemos un reto que el Señor nos pone delante y decimos, ¿seré capaz de hacerlo? Sí, con la gracia del Señor, claro que sí, con su ayuda. Dios no nos va a dejar en la condición en que estamos. Ha empezado en nosotros un proceso y ese proceso va a seguir adelante. Y nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que es dejarnos moldear, que es buscarlo. Ahora la pregunta sería, ¿estamos dispuestos a que el Señor haga ese proceso en nuestra vida? Abimelech, luego lo veremos, leeremos algún versículo del capítulo 21, al final ve que Dios está con Abraham, por cómo vive él, por cómo lo prospera, por cómo él tiene, por la conducta que tiene. Pero vamos a ver que, de alguna manera, este Abimelech es alguien que en Abraham levanta sospechas. Dice, es un hombre que no conoce a Dios, es un hombre que va a querer a mi mujer, me va a matar para conseguirla. Lo curioso es que Abraham venía de ese entorno también. Si es que para Abraham era muy conocido ese entorno, sabía cómo funcionaban las personas. Y se presenta de una forma indebida. Yo creo que a veces nosotros también, ¿verdad? ¿No nos pasa? No sé, cuando vamos a dar testimonio, cuando nos presentamos, vamos relacionándonos con personas que quizás desconocemos, muchas veces vamos presentándonos de una manera que no es la que Dios espera que sea. No nos presentamos como personas que conocemos a un Dios vivo, que vivimos y actuamos en consecuencia, no. Nos presentamos de otras maneras. Y Abraham hacía lo mismo. Lo curioso después de leer este capítulo es que parece que Abraham, que es el que lo engaña a Abimelech, sale bendecido, sale con cabras, con ovejas, elige la tierra donde va a vivir. Dices, macho, pues encima que le dice una mentira, encima que sospecha de él, encima que el que actúa mal es Abraham, encima es como si le hubieran dado un premio. Recupera a la mujer, escoge la tierra que le da la gana, encima de... Claro. Es que el plan de Dios en su vida no se iba a truncar. Pero vamos a volver a leer algunos versículos, porque fíjate bien que dice que en el versículo 1 dice, Abraham se trasladó hacia el sur y vivía allí como extranjero. Dice, Abraham presentó a su esposa Sara diciendo, ella es mi hermana. Entonces el rey Abimelech la llamó. ¿Y cómo podemos vivir en un mundo al que no pertenecemos? Y dices, Andrés, vamos a ver, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo que yo no pertenezco a este mundo? No, si has nacido de nuevo, si eres un hijo de Dios, dice el Señor Jesús, en el capítulo 17 de Juan, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y si lo dijera yo, pues puedes ponerlo en duda. Pero fíjate lo que dice el Señor en el verso 16, capítulo 17 de Juan. No son del mundo. No son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo.
Entonces, si tú y yo estamos en Cristo, no somos de este mundo. Y la pregunta que he hecho la vuelvo a repetir. ¿Cómo vivir en un mundo al que no pertenezco? ¿Cómo me desenvuelvo en este mundo? ¿Con estrategias humanas? ¿Me creo mi estrategia como Abraham? Ya sé, voy a decir que mi mujer no es mi mujer, que es mi hermana, para evitar problemas. ¿Cómo nos desenvolvemos? Ahora quiero que pienses tú. ¿Cómo te desenvuelves en este mundo al cual tú no perteneces? ¿Cuáles son tus estrategias? ¿En qué confías? ¿En la gracia de Dios? ¿En la protección de Dios? Dice el Señor Jesús, dice que los guardes del mal. ¿En qué estoy confiando? ¿En mis estrategias o en que Dios me está guardando? Porque si confío en mis estrategias, me inventaré cosas cada vez que llega a mi vida una sospecha. Cada vez que tengo miedo, cada vez que sospecho que me puede pasar algo, me crearé mi propia estrategia, aunque sea una mentira. ¿Cuál es la contrapartida? Yo confío en que Dios me guarda, porque el Señor Jesús le pidió al Padre, guárdalos del mal. ¿Hasta aquí bien? ¿Cómo nos desenvolvemos en un mundo al que no pertenecemos? Y además, añadiría, y al cual tenemos que amar, y al cual tenemos que bendecir, y por el cual se entregó Cristo nuestro Maestro. Por esas personas también murió, aunque no lo reconozcan, aunque no lo acepten. ¿Cómo me desenvuelvo? ¿Hago como Abraham hizo en ese momento? Esa noche Dios, versículo 3, esa noche Dios se le apareció a Abimelech en un sueño y le dijo, y me llama la atención, o sea, tuvo que hacer lo que Abraham tenía que haber hecho, tuvo que hacerlo Dios. En lugar de presentarse él tal como era, tiene que ser Dios el que intervenga en la vida de Abimelech y le hable directamente. Es decir, no hizo su parte lo tuvo que hacer Dios. ¿Es verdad o no? Claro, Dios tuvo que hablarle a Abimelech porque Abraham no le había hablado. Y no nos pasa a nosotros a ver quién va a ir a por las almas. Dios podía haber hecho cualquier cosa sin nosotros, os lo garantizo. Él es todopoderoso. Pero ha decidido contar contigo y conmigo. Ha decidido contar con personas para llevar a cabo su plan. ¿Podía hacerlo de otra manera? Sí. ¿Puede hacer lo que él quiera? Sí, claro que sí, si Dios es poderoso. Pero qué privilegio. Qué privilegio. Que cuenta contigo para llevar a cabo sus planes. Y además, no solamente es eso, sino que te está guardando. Te está protegiendo. No sé, ¿conocéis algún otro privilegio mayor que ese? Que Dios es tu creador y que en su plan redentor y que en su forma de actuar tú estás incluido. Que eres un colaborador, dice el apóstol Pablo, somos colaboradores, somos embajadores en el nombre de Cristo. Entonces cuando nosotros no les hablamos a los paganos por miedo, por sospecha, porque tenemos nuestras estrategias, cuando no hablamos, tendrá que ser Dios el que les hable. Dice, si estos se callan, las piedras van a hablar. Y le dice Dios a Abimelech, sí, yo sé que tú eres inocente, pero es que no permití que pecaras contra mí, ni dejé que la tocaras a esta mujer. Devuelve esa mujer a su esposo y él orará por ti porque es profeta. Pero es la primera vez que en la Biblia se nombra la palabra profeta. Dice, es un profeta. Y dice, pues vaya profeta, no podía haber dicho a mí, pues si no me ha dicho nada, a mí no me dijo nada. ¿Cómo que profeta? ¿Quién es un profeta? Profeta es el que oye la voz de Dios y la transmite. No el que se inventa cosas. No el que sabe si alguien va a venir a buscarte en un coche negro y con un maletín rojo. No. Profeta es el que oye la voz de Dios y la transmite. Jesús es rey, es profeta y sacerdote, porque Él nos da la voz de Dios. Entonces, fíjate lo que le dice Dios a Abimelech. Dice, Él orará por ti si es profeta. Y dice Abimelech, vaya profeta.
Tú eres un profeta, tú oyes la voz de Dios. ¿Tienes algo que decir a este mundo? ¿Tienes algo que decir a este mundo? ¿O simplemente sospechas de todo el mundo y de lo malo que es la gente? Y de las malas noticias que hay, de que el mundo se va a acabar y la tercera guerra mundial. No sé, y mientras lo que tienes que hacer no lo haces. Haz tu parte, que es predicar el Evangelio. Claro. ¿A qué estás esperando? ¿A que tiene una bomba atómica? ¿A qué estás esperando? Si malas noticias hay muchísimas, pero tú no tienes malas noticias, tú tienes buenas. Qué pocas noticias buenas nos dan, ¿verdad? Parece que lo bueno no es noticia. Solamente es noticia lo malo, el peligro, el miedo. Pero tú, ¿qué noticia tienes? ¿Qué significa la palabra evangelio? Decirlo alto. Buenas noticias. Y eso es lo que nosotros tenemos, buenas noticias para las personas. Y si nosotros nos callamos, como se calló Abraham, el padre de la fe. O sea que si alguna vez te has callado o alguna vez me he callado, bueno, que el Señor tenga misericordia en mi vida. Pero no debería haberme callado. No debería. Fíjate que luego al día siguiente se levanta Abimelech, junta a sus hombres y les dice, o sea, ¿qué me ha pasado esta noche? Me ha hablado Dios. Me ha dicho que esta mujer está casada con ese hombre y que es profeta. Y dice que esos hombres, se aterrorizaron. O sea, Abimelech no tuvo ningún temor de decirles a sus hombres, dice, Dios me ha hablado. Fíjate, qué diferencia. El pagano, el que no tenía temor de Dios, Dios interviene, Dios actúa en su vida y él no tiene ningún miedo. Y luego le llama a Abraham y le dice, pero ¿qué te llevó? ¿Qué vistes en nosotros? ¿Pero qué has visto en mí para cometer semejante acto? ¿Qué pensabas para hacerme esto? O sea, ¿querías que pecara? O sea, dices que aquí no hay temor de Dios, pero tú estás haciendo algo que me lleva a pecar. Tremendo, ¿eh? Le dice a Abimelech a Abraham, casi le tiene que corregir. Le dice, ¿pero qué has hecho? Casi me llevas a pecar, macho. ¿Por qué no me hablaste claro? Y fíjate la explicación de Abraham no tiene desperdicio, es que es para leerla detenidamente, ¿no? Es como si a Abimelech le dijeras, pero si yo sé que tú eres profeta, si me ha dicho Dios que eres profeta y que ella es tu mujer, ¿por qué no hiciste tu parte? ¿Por qué no hiciste tu parte? Fíjate que en Mateo dice el Señor Jesús, en Mateo 10:41, dice lo siguiente. Dice, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. ¡Wow! ¡Qué promesa! El que recibe a un profeta, por cuanto que es profeta, recompensa de profeta tendrá. ¡Wow! Eso dice Jesús. Y dice, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Mateo 10:41. ¡Wow! Tremendo. Tremendo. O sea, no solamente es eso, es que cuando yo le hablo a una persona de parte de Dios y esa persona recibe lo que yo le estoy dando de parte de Dios, dice que Dios lo considera. Dios considera eso. Dice, si vais a un lugar y reciben vuestra paz, quedaros allí. Tenemos tanto que hacer. Repito, haz tu parte, ¿no? Porque es tan sencillo, simplemente dejarse llevar por el Señor. Fíjate la explicación de Abraham, la vamos a leer con detalle porque no tiene nada, no hay que perderse un detalle. Dice, Abraham le contestó, verso 11, yo pensé, esto es algo curioso, yo pensé, cuántas cosas pensamos, ¿verdad? La mente no para.
ahora mismo estáis escuchándome, pero vuestra mente está yendo a 200 por hora, ¿verdad? Pensando en esto, en lo otro que dije, no le dije, papín, papán, ¿por qué? No puede parar, la mente no para. Y dice Abraham, yo pensé, os vi, llegué aquí y pensé, vaya gente, estos no tienen temor de Dios, vaya desastre personal. Yo pensé, esto es un lugar donde no hay temor de Dios. Ellos querrán tener a mi esposa, me matarán para conseguirla. Y le explica, y le dice, porque podía haberle dicho a Abraham, le podía haber dicho a Abimelech directamente todo esto que le está diciendo ahora, se lo podía haber dicho desde el principio. Mira, soy peregrino, he venido aquí con mi esposa, a mí me ha llamado Dios, y bueno, me presento, en vez de presentar y decir, es mi hermana, me presento, soy el marido de esta mujer, vengo de Ur de los Caldeos, tengo un recorrido, soy temeroso de Dios, y luego haberle dicho, bueno, en fin, haberse presentado como lo que era. ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Una hija, un hijo de Dios? ¿Tú conoces a Dios? Preséntate como lo que eres. No te inventes nada. Sí, que te dedicas a muchas cosas y aparte de eso tienes un nombre, etcétera, etcétera. Pero preséntate como lo que eres. Es lo primero en tu vida, el haber conocido a Dios, el ser salvo. Eso que acabamos de hacer ahora, de recordar lo que Él hizo por nosotros. Es muy importante que nos presentemos como lo que somos. ¿O no? ¿Se podía haber presentado así o no, Goyi? Lo podía haber hecho así. Mira, soy Abraham, vengo con mi esposa Sara, vengo de Ur, conozco a Dios, Dios me ha dicho que vendría y soy peregrino, no pretendo nada, quiero bendecirte. Además soy profeta, yo oigo a Dios. Cuando digo oigo a Dios quiero decir que conozco su palabra, ahora podríamos decir, ¿no? Pero tuvo miedo. Lo curioso es que Abraham conocía bien ese entorno, porque él venía, y lo vuelvo a repetir una vez más, él venía de ese entorno. Pero el miedo nos bloquea, nos limita, nos paraliza, nos convence que estamos en peligro. Si decimos la verdad, estaremos en peligro. ¿No te ha pasado alguna vez? Depende, ¿cómo le voy a decir esto a esta persona? ¿Qué va a pensar de mí? ¿Qué imagen se va a hacer de mí? Si le digo que soy cristiano, que soy creyente. Claro, depende de qué entorno, ¿verdad? Porque a mí me ha pasado, Digo, mira, de momento me voy a callar, ya se lo diré más adelante. ¿Es verdad o no? ¿No has sentido miedo? ¿Qué van a pensar? ¿Qué va a pensar de mí si le digo qué soy? Vemos enemigos potenciales en cualquier parte, incluso en personas que no nos han hecho nada. Parece que son un peligro para nosotros, cuando realmente igual resulta que le hablamos de Dios y está esperando a que alguien le hablara, ¿no? Pero bueno, yo creo realmente que el creyente, el Hijo de Dios, tiene que ser sencillo, como dice el Señor, sencillo, prudente, tiene que ser sagaz, tiene que ser una persona con discernimiento, tiene que... No un simplón, como dice el proverbio, dice, porque el simple se le advierte del peligro y como es simple, ¡bum!, va y lo recibe. Eso dice el proverbio, ¿no? El simple se le advierte, pero recibe el golpe. ¿Por qué? Porque, hombre, se le ha avisado y no ha reaccionado, ¿no? Eso es una persona simple. Yo creo que el Señor no nos llama a ser personas simples, nos llama a ser personas sencillas como palomas y astutas como serpientes. Bueno, astutas, sagaces, ¿no? Entonces, como hijos de Dios, deberíamos tener esas características, sencillez y sagacidad. Abimelech tomó algunas de sus ovejas, cabras, ganado, también siervos y siervas, se los entregó a Abraham. Además, le devolvió a su esposa, después le dijo, revisa las tierras. ¿Qué pasaba con Abimelech? Que tenía una conciencia, ¿verdad? Tenía una conciencia que le permitió ser percibido, ¿no?
Porque todas las personas sin distinción alguna, están dotadas de una conciencia. Es verdad que pueden tener la conciencia cauterizada, endurecida, pero también la pueden tener ultrasensible. Hay personas que dentro de la iglesia tienen una conciencia ultrasensible que incluso ven malo lo que no lo es. Y hay que tener cuidado, ¿no? Pero el hecho de que tengan una conciencia, cuando nosotros les hablamos de Dios, les permite recibir lo que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque dice Eclesiastés, dice, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el final. Es decir, podemos conocer en parte lo que Dios nos va revelando, pero no todo. No todo. Ahora, dice a Sara, dice, mira, le entrego a tu hermano 1000 piezas de plata en presencia de todos estos testigos para compensarte por cualquier daño que pudiera haberte causado. Esto resolverá todo reclamo, toda reclamación contra mí. Y en la otra versión Reina Valera dice algo, dice, él, Abraham, te es como un velo. Él es como un velo, una cubierta, dice otra traducción, es una cubierta, es como algo, una pantalla, para los ojos de todos los que están contigo. Es decir, si él dice que es mi esposa, de cara a las personas que estaban allí viéndola, eso para ellos debe ser como una especie de pantalla, de velo, de protección. Y Abimelech tiene ese grado de conciencia y le está hablando a ella, no solamente bendice a Abraham, le da ganado, le da siervos, le da tierras, sino que la bendice a ella, le dice, por donde quiera que vayas con este hombre, él va a ser un velo, alguien, un protector, una cubierta para ti. Porque Abraham le había dicho, ¿qué le había dicho a Abraham? Abraham le había dicho, por donde quiera que vayamos, di que eres mi hermana. No solamente que lo dijera una vez, sino por donde quiera que vayas. Se había convertido en un hábito. Y Abimelech, ahí tiene la suficiente sensibilidad para decirle, él es un velo para ti, él es una cubierta, él es una protección para ti. Tremendo, esa conciencia, ¿no?, con la que Dios ha dotado a todo ser humano, ¿verdad? A veces cuando Dios habla a una persona, cuando Dios despierta esa conciencia en una persona, empieza a comprender cosas de este cariz, de esta manera. Y nosotros cuando estamos en un entorno que pensamos que no conocen a Dios, no hay temor de Dios, pues quizás la reacción que tengan es contraria o diferente a la que nosotros pensamos que van a tener. Quizás nosotros pensemos que van a tener una reacción si le hablamos de Dios y es todo lo contrario. Quizás son personas que están esperando a que alguien les hable, a que alguien les dé una buena noticia, a que alguien les entienda, a que alguien les escuche. Y nosotros nos quedamos como meros espectadores en un mundo que va de cabeza al abismo. Como meros espectadores. Pero bueno, Abraham, después de lo que le dice a Abimelech, se activa, se revoluciona. Y dice, entonces Abraham oró a Dios por Abimelech. Después de escuchar y de ver todo lo que le había dicho a Abimelech, él se activa. Dice, bueno, pues no eres tan malo como yo pensaba. Tienes una conciencia. Ahora sí, ahora voy a orar por ti. Y dice que Abraham oró a Dios. Y Dios sanó a Abimelech, a su esposa y a sus siervas para que pudieran tener hijos porque Dios los había vuelto estériles. ¡Qué maravilla! Ha tenido que hacer Dios lo que tenía que haber hecho Abraham. Presentarse como lo que era. Y después bendecir a esa persona, tratar de bendecirla. Pero fíjate, voy a dar un salto y nos vamos a ir al capítulo 21, porque es muy interesante que leamos unos versículos. En el capítulo 21, verso 22, dice, en esos días había transcurrido un tiempo, había pasado un tiempo,
Dice, en esos días Abimelech fue con Ficol, el comandante de su ejército, a visitar a Abraham. Y fíjate lo que le dice Abimelech a Abraham. Es obvio que Dios está contigo ayudándote en todo lo que haces. ¿Por qué? Había visto el desarrollo de su vida, había visto lo que estaba aconteciendo en la vida de Abraham, y este Abimelech dice, es obvio, es evidente que Dios está contigo. No tanto que tú estés con Dios, sino que Dios está contigo. La evidencia de caminar en relación con el Señor también la detectan otras personas. Cuando nosotros caminamos con Dios, por nuestro comportamiento, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de actuar, hace evidente, debería hacer evidente, que estamos caminando con Dios. Como decía ayer Nick, el regalo no es que te sacan las piernas, es que yo camino contigo. Es tremendo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el antídoto para el miedo? Entonces, Andrés, venga, vamos a háblanos de la solución, ¿verdad? Dice que el verdadero amor echa fuera el temor. La cuestión es que cuando creemos en Cristo, cuando tenemos nuestra confianza puesta en Él, no solamente nos habla del amor, nos da su amor. Dice, el amor de Dios fue derramado en vuestros corazones. Cuando ese amor de Dios está en nuestros corazones, cuando nosotros tenemos nuestra confianza en Él, eso echa fuera el temor. ¿Temor a qué? Ayer lo decía Nick, dice, si este avión en el que regreso a Australia se estrella, yo me voy con él. ¿Sabes? ¿Por qué voy a tener miedo? Decía Nick. ¿De qué voy a tener miedo? Si todo está... Mi Dios sabe todo lo que va a pasar. Mi Dios me guarda. ¿Eso quiere decir que tenemos que ser imprudentes? ¿Tenemos que hacer barbaridades? No. No hay que tomar el nombre de Dios en vano, no hay que ser imprudentes, hay que ser prudentes, hay que ser sagaces, pero hay que confiar. Y es precisamente ese amor que Dios derrama en nosotros, que hemos entendido y que hemos experimentado, ese amor que hemos experimentado de Dios, lo que hace que en nosotros no haya temor. Abraham era débil y miedoso. Bueno, los puritanos y los ortodoxos me van a caer pedradas por decir esto. Pero era mentirosillo. ¿O no? ¿Y débil? Yo creo que sí. ¿Y yo? ¿Soy débil y mentirosillo a veces? ¿Uso mis estrategias? Bueno, lo importante es que Dios no te va a dejar donde estás. Dios va a caminar contigo. Dios va a seguir derramando de su amor en nuestras vidas. Dios va a seguir mostrándose como ese Dios todopoderoso, capaz de guardarte, capaz de guiarte. Él va a seguir revelando a tu vida cosas, porque, como decíamos, es Dios precisamente el que camina con nosotros. Él es el gran protagonista de esta historia. De esta historia el protagonista no es Abraham. Si por Abraham hubiera sido, se hubiera acabado la historia con que Sara se quedaría con Abimelech y él no sé qué hubiera hecho. Pero, ¿me seguís? La historia, ¿qué hubiera pasado si Dios no interviene? No sabemos. Tampoco vamos a especular. Pero, wow, tuvo que intervenir Dios. Porque sus planes nadie los puede truncar. Nadie puede hacer que los planes de Dios fracasen en tu vida. Por eso estamos seguros que estamos en las mejores manos. Pero fíjate que cuando nosotros veamos a las personas que no confiesan creer en Dios, de hecho hay personas que no confiesan tener a Cristo por Señor y hacen muy buenas obras, nos tienen que dar lecciones a nosotros. Lo bien que lo hacen, cómo cuidan a las personas, a sus familias, cómo cuidan a las personas necesitadas. Tenemos mucho que aprender de ellos también, Pero fíjate que dice el Señor, por medio de Pablo, en Romanos capítulo 2,
2:14 dice, pero porque cuando los gentiles, los que no tienen la ley, los que no tienen a Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, la pregunta que puede surgir, ¿y todas esas personas que no han escuchado el evangelio? Bueno, serán juzgadas por su conciencia, por sus actos. ¿Sabe? Eso es una garantía, es una tranquilidad también, ¿verdad? Para nosotros. Porque evidentemente no vamos a llegar a toda persona nosotros solos, pero vamos a procurar llegar al mayor número de personas posibles, por todos los medios posibles. Entramos en una nueva etapa y estamos acabando. Un nuevo local, nuevas posibilidades, podemos hacer otras cosas, pero claro, nuevos medios. ¿Esto qué requiere? Una mayor responsabilidad y un mayor compromiso por parte de todos. Es decir, que hagamos nuestra parte. Estamos hablando de hacer nuestra parte. Y nuestra parte es llevar buenas noticias a personas que no las conocen. Mi visión no es estar discutiendo de teología con nadie. Hay gente que sabe más de teología que yo, pero para mí Dios no es objeto de estudio. Para mí Dios es mucho más. Es alguien con quien hablo, a quien adoro y con el que camino. Tenemos que seguir proclamando, tenemos que seguir entregando el mensaje del Evangelio y tenemos que hacerlo por todos los medios. No estamos proclamando nuestras virtudes, no estamos diciendo lo virtuoso que es Juan o Elena o Melchor, no se trata de que Andrés tenga muchas virtudes. Yo no tengo virtudes. Las virtudes que tengo que anunciar son las virtudes de aquel que me llamó, de aquel que me rescató, de aquel que me salvó y de aquel que me guarda. Y que está deseoso de hacer lo mismo con toda persona. Dice, anunciar las virtudes de aquel que os llamó, no nuestras virtudes. Por eso a veces lo de hacerse un nombre o hacerse algo, una obra, bueno, pues es muy relativo. Eso nos puede llevar a engaño. Nosotros tenemos que proclamar las virtudes del que nos llamó y lo que Dios haga, bienvenido sea. Bienvenido sea, ¿verdad? Por lo tanto, contra el miedo, el amor verdadero que nos mostró Cristo Jesús en aquella cruz y que ha sido derramado en nuestros corazones. Eso nos tiene que dar garantía, nos tiene que dar tranquilidad y tiene que librarnos de miedos y sospechas que no vienen a cuento y que nos limitan. ¿Para qué? Para hacer lo que debemos hacer. Y contra la debilidad, la gracia, esa gracia multiforme, esa gracia que nos regala el Señor por medio de dones. Dices, es que yo no voy a llegar. No, Dios busca personas dispuestas, no personas ya capacitadas. Cuando nosotros estamos dispuestos, Él nos capacita. No estés esperando a estar capacitado para disponerte para el Señor, no. Es que las cosas en el Señor no funcionan así. El Señor busca personas dispuestas para capacitarlas. ¿Cómo? Con su gracia. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con su gracia. La pregunta es, ¿estoy yo dispuesto? Quizás no estoy capacitado, no me veo capacitado. Pero no es esa la pregunta. ¿Estás dispuesto? ¿Tienes el amor de Dios en tu corazón? ¿Estás dispuesto? Pues entonces, Él sí estuvo dispuesto, Él sí subió a un madero, Él sí entregó hasta la última gota de su sangre por mí y por ti. Él sí hizo algo más que un discurso. Él hizo algo en la historia que
que tiene repercusiones hoy y que tendrá repercusiones en la eternidad. Él sí. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Hay un versículo que me llamaba la atención por 3 palabras. Es mandato. Dice en Juan capítulo 14, verso 30, cuando estaba ya orando en el Getsemaní, el Señor, y estaban sus discípulos que no aguantaban orando con Él, se dormían y se dormían. En una de esas ocasiones les dice el Señor, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y Él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Fíjate. Más para que el mundo conozca que amo al Padre. Y como el Padre me mandó, así hago. Y les dice 2 mandatos. Levantaos, vámonos de aquí. Curioso, ¿verdad? Viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. No tiene ninguna autoridad, no tiene ningún poder. Todo el poder le ha sido dado al Hijo. Y dice el Señor, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin. Yo estoy con vosotros. Pues que el Señor nos bendiga y que seamos capaces con su ayuda de hacer nuestra parte, con su amor y con su gracia. Amén. Que el Señor nos bendiga. Como estamos ya sin guitarra, bueno, salvo que alguien